Hola a todas y todos, le damos la bienvenida a la primer clase del taller de música para videojuegos del programa Tecnofem. Mi nombre es Noelia Garzón, los voy a estar acompañando a lo largo de todo este taller, y para quienes recién se suman a esta nueva instancia, les quiero comentar que Tecnofem es un programa que busca acortar la brecha de género que existe en el mundo de la tecnología a través de la capacitación y formación tecnológica. Actualmente estamos en el ciclo de creación de videojuegos que cuenta con muchos ejes. Tuvimos el eje de animación, de modelado 3D, de diseño, de arte, y ahora estamos en el eje de música con el profesor Ariel Contreras. Hola Ariel, ¿cómo estás? Hola Noelia, todo muy bien, espero que vos también. Muy bien, estamos acá emocionadas y emocionados por saber qué es lo que vamos a ver en este taller de música. Pero antes te quería presentar un poquito. Ariel es compositor musical y es reconocido de manera internacional. No sé si te querés presentar, Ariel. Sí, como no, muchas gracias Noelia. Bueno, como dijo Noelia, mi nombre es Ariel Contreras Esquivel, soy compositor musical, me especializo principalmente en videojuegos y cine. Trabajo en la industria de videojuegos hace unos 9 años y he tenido la suerte de trabajar en estos últimos proyectos en juegos como Far Cry 6 de Ubisoft Toronto, Blue Fire de Robbie Games, de Robbie Studio, perdón, Tinitopia de Manic Games y Teratopia de Ravegan, estas últimas empresas de Córdoba, capital. Además, también soy profesor titular en la Universidad Nacional de Rafaela en la carrera de Producción de Videojuegos y Entretenimiento Digital. Bueno, muchísimas gracias, una biografía increíble, Ariel. Y antes de empezar, no sé si nos querés comentar un poquito sobre qué vamos a ver en este taller de música, qué tenés planificado para enseñarnos. La idea del taller es que quienes lo hagan puedan tener una noción general de qué es la música de videojuegos, empezando un poquito por la historia, conociendo cuáles fueron los primeros inicios del audio en el videojuego y cómo pasamos de tener un solo sonido en un parlantito a tener toda una orquesta con música adaptativa, música dinámica en los videojuegos de hoy en día, y después que podamos abordar algunos conceptos de cuáles son los roles y funciones de la música en los videojuegos para entender un poquito cómo funcionan. También vamos a ver cuál es el proceso de creación de la música en los videojuegos, desde la gestación de las ideas y el documento de diseño de juego a la grabación y, con músicos, e implementación de la música dentro del mismo videojuego. Y también vamos a repasar algunas de las principales técnicas de implementación o de planificación, creación y producción de música para videojuegos. Perfecto, entonces vamos a ver muchas cosas en lo que es la música para videojuegos, y bastante completo este taller que va a ser en 4 clases de 1 hora, y vamos a estar aprendiendo muchas cosas con el profe. Y antes de comenzar quería recordarles que para quienes quieran acceder al certificado, sí o sí deben llenar la encuesta que se encuentra en la descripción del video, donde el profe Ariel les va a hacer algunas preguntas sobre lo que estuvimos viendo a lo largo de la clase para, bueno, obviamente certificar de que estuvieron prestando atención. Y también van a encontrar un material teórico que armó el profe para, bueno, reforzar algunos conocimientos que estuvimos viendo a lo largo de lo que es este video. Así que bueno, Ariel, te dejo pase libre, no sé si querés comentarnos algo más o querés que empecemos con la clase. Vamos directamente con la clase. Vamos, perfecto, entonces, empecemos nada más. Creo que estamos. ¿Se ve bien? Se ve perfecto, sí. Vale, gracias. Bueno, bienvenidas al taller de música para videojuegos. Eh, Como les decía recién, mi nombre es Ariel Contreras Esquivel. Acá hay un poquito de mi trabajo. Si me quieren conocer, después van a tener acceso a, a este material. Eh, Hoy vamos a comenzar con una pregunta que vamos a tratar de responder a lo largo de todo el taller. La pregunta es, ¿qué es la música de videojuegos? Para comenzar a responder esta pregunta, vamos a hacer un pequeño repaso de una historia general del audio en los videojuegos. Mi idea es poder transmitirles cómo pasamos de esa pantalla azul de Commodore 64, donde, en una época donde había que programar la música con código, a tener una orquesta completa dentro de un videojuego con música dinámica y adaptativa.
Entonces, en la historia del audio videojuego, ¿dónde empiezan los primeros antecedentes? Uno podría pensar en los años 80, por 8 bits, no sé, en Atari, en Nintendo, pero en realidad los primeros antecedentes, los primeros antecesores del audio en los videojuegos, los podemos encontrar en el siglo XIX en Estados Unidos, en las máquinas de arcades. Las máquinas de arcades, o sea, hoy en día conocemos a arcade casi como un género o características, cómo funcionan ciertos videojuegos, pero vienen de ciertas galerías donde había exposiciones de juegos, y después a las máquinas que tenían estos juegos empezó a llamárselas arcades, para posteriormente a esas máquinas, bueno, se desarrolló lo que hoy conocemos como videojuegos, y ya hoy en día tenemos la concepción, cuando hablamos de arcade, de que hablamos de los juegos de esas máquinas, y también a ciertas características, como les contaba, que tienen que ver con esta funcionalidad un poquito más casual, que los juegos que podemos encontrar hoy en día en hogares. Más casual, por el sentido de que uno tiene que ir a una sala donde se encuentran estas máquinas para jugar estos juegos, y no tenemos posibilidad de hacer, no sé, como en casa, jugar juegos de 130 horas o de 70 horas. Entonces las jugabilidades son un poco más cortas, por eso es que pueden ser un poquito más casuales, no tanto en su dificultad. Entonces, bueno, podemos encontrar que en esta época todavía claramente no existía chips, no existían las grabaciones, ni nada por el estilo. Entonces, diferentes máquinas de entretenimiento que podían tener diferentes tipos de juegos mecánicos, incluían adentro sistemas que eran con versiones baratas de lo que en esa época se usaba mucho, que eran cajas musicales, para incluirle música a los juegos. Entonces, existía este tipo de rollos, como pueden ver a la derecha, no estoy seguro si se ve en mi puntero del mouse, pero tenían las cajas musicales, para quienes no conozcan, son rollos que tienen diferentes como puntitas de metal, que van tocando ciertas plaquitas afinadas como... Eh, en realidad esas plaquitas son como un metal recortado, y tiene diferentes notas cada plaquita, entonces cada uno de esas puntitas de metal va haciendo sonar cada una de esas notas, y dependiendo de la distancia que vaya teniendo entre una y otra de estas puntitas metálicas, se van a ir distanciando en el tiempo para generar el ritmo, y a los laterales van a ir ejecutando diferentes notas. En estos casos también se conectaba con un sistema un poquito más complejo, como pueden ver con esas maderitas, que se levantaban y ejecutaban teclas en una especie de arpa chiquita de piano, con un sistema similar como las pianolas que había en esa época, que tenía este rollo, que es como una especie de partitura, que empezaba a girar de manera mecánica, y hacía que el piano ejecutara diferentes notas sin necesidad de tener un músico. Entonces, en la foto de la izquierda podemos observar un poco cómo era el ambiente en esa época, o cómo eran las salas, la gente jugando con estos juegos. Algo interesante que pasaba en esta época es que los juegos de azar estaban prohibidos en algunos lugares, prohibidos por la ley. Entonces, es decir, juegos de azar como los tragamonedas, por ejemplo, en los casinos. Entonces, algo que hacían, lo que tenían estas casas de juegos, que todavía no eran videojuegos, era de a algunos juegos de apuestas, donde, no sé, se puede meter una moneda y ver si ganas un premio, como decía antes, como tragamonedas, se le incluía una máquina de música. Entonces, a ese juego lo camuflaban de cierta manera, como si fuera una rocola, una máquina simplemente de escuchar música, donde habría que poner una moneda para escuchar el tema que quisiéramos escuchar, pero en realidad era
una tapadera, digamos, para que adentro tener ese juego de apuesta. Incluso esas máquinas llegaban a tener, como vemos en la imagen del medio, una descripción que decía literalmente: esto no es un juego, esto no son apuestas, esto es una máquina de música. Entonces, de esa manera, cuando llegara, no sé, la policía o la ley a investigar a ver si eh, había algún tipo de apuestas o cosas por el estilo en ese lugar, podían decir que no, que eran simplemente máquinas de música, y bueno, con eso podían seguir con el negocio. Pero bueno, nada, esos son como unos primeros indicios de juegos con música, que no fuera ejecutada en vivo por un músico que estuviera al lado, ¿no? Sino que estuviera preparada ahí dentro del juego. Un tiempo después, alrededor de 1930, explota como un auge por los juegos de pinball. Para quienes no conocen los pinballs, hay, como pueden ver en la foto, son estas tablas con un poquito de inclinación, donde con dos paletas hay que pegarle a una bola metálica para ir golpeando diferentes campanas o pasando por diferentes lugares de juego, y así ir sumando puntos, nada, y eso. Entonces, ¿qué tenían de características estos juegos que eran electromecánicos? La característica de sonido, en este caso, es que estas campanitas que nos sumaban puntos, perdón, hay como unas pequeñas torres que nos suman puntos, además eran campanas. Y desde ese momento entonces está incluido el sonido como feedback o como retroalimentación, digamos, de lo que iba pasando. Que eso, además de sumarnos puntos, digamos, pegarle a esa torre, nos reforzaba la sensación de satisfacción a la hora de ganar puntos, que es una funcionalidad igual a la que tenemos hoy en día en los videojuegos, donde, no sé, al conseguir cierta arma o cierto poder o cierto elemento, se dispara un sonido o una música que festeja que hayamos conseguido eso, dándonos esa sensación de satisfactoria. Además, estos pinballs en esa época tenían un sistema un sistema electromagnético que permitía que, según diferentes golpes o lugares a donde llegáramos a enviar esta bola de metal, ejecutara ciertos golpes en unas placas de metal muy parecidas a glockenspiel, que glockenspiel es un instrumento de barras metálicas afinadas que se toca con baquetas, pero en este caso era un poquito más chiquito, y al golpear ciertos puntos se activaba un mecanismo, como decía, electromecánico, que permitía golpear a diferentes notas y bueno, hacer diferentes tipos de sonidos o alguna especie de melodía. Así que de esa manera tenía incluido el audio ya en esos juegos con bueno, una tecnología un poquito más avanzada de lo que veíamos en la diapositiva anterior. Acá pueden ver un poco más del contexto de cómo eran algunos flippers primitivos, no como ahora que incluso hay tecnología digital, y cómo también eran algunas situaciones en la época. Hacia la década de los 70, entonces, aparece lo que conocemos como microchips, o como incluso chips o microprocesadores. Estos microprocesadores fueron utilizados primero en arcades para como videojuegos, ¿sí? Estas son las primeras instancias de videojuegos, es decir, se construía en estas máquinas, se agregaba una pantalla, y en estos chips se podía programar cualquier tipo de software con las limitaciones de la época, es decir, podemos hacer un editor de texto, o una calculadora, cosas similares, pero además, como ya podíamos insertar código, es decir, que decirle al chip qué queremos que pase, podíamos ya tener los recursos para poder escribir el código para un videojuego. Si bien se podía hacer con muchísimas
especificaciones, es decir, la funcionalidad es muy simple, nada como hoy en día que tenemos un montón de mecánicas, es decir, un montón de reglas de cómo jugar, un montón de posibilidades, con alta calidad gráfica en 8K y con todo lo que tenemos hoy en día. En esta época el almacenamiento era mínimo, es decir, no llegábamos, no sé, 1 KB de almacenamiento cuando hoy los juegos pesan 100 gigas. Que la comparación es muy grande. Por ahí sí los invito a ver en Google la comparación entre 1 KB y 1 GB. Pero piensen que 1000 KB es 1 MB, 1000 MB, perdón, o 1024 es 1 GB y 1000 GB es 1 TB, que son, bueno, más o menos para comparar cómo son los almacenamientos hoy. Entonces era muy poquito lo que se podía almacenar, por lo tanto tienen muy poquita cantidad de elementos, tanto sea elementos visuales, elementos de cuántas cosas se puede hacer en el juego, cuántas cosas hay dentro del juego en cuanto a mecánicas, que es lo que decía recién, o cuánta música, cuántos sonidos. Ahora vamos a ver un ejemplo de Space Invaders en breve, donde van a poder notar que apenas hay 3, 4 sonidos y la música son 4 notas que se hacen cada vez más rápido y nada más. Creo que también se va volviendo un poquito más aguda, pero eso es todo lo que podían hacer. Porque también en esa época contaban solo con un parlantito, no había un sistema ni siquiera estéreo, entonces tenían que tratar de aprovechar al máximo ese pequeño recurso, en una época donde también todo era de cierta manera experimental, porque la tecnología era muy nueva. Entonces, en estos comienzos el audio era analógico, no digital, es decir, que pasaba directamente del circuito eléctrico, porque se creaba tomando un diodo al cual se le aplicaba corriente eléctrica para después amplificar lo que pasaba, es decir, ese ruido se podía amplificar y se podía traducir a un parlante, es decir, o sea, la señal eléctrica se podía amplificar y traducir a un parlante. Entonces con esto se podía hacer ciertos tipos de sonidos como disparos, explosiones, pero nada muy complejo. Lo mismo con la música, apenas algunos tonos con una sola forma de onda que ya vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, vamos a ver Space Invaders de 1978. Presten atención a la poca cantidad de sonidos y les recomiendo, si pueden usar auriculares para poder apreciar la música, porque son notas muy graves y por ahí tal vez con un dispositivo móvil, un celular, una tableta o una computadora portátil, puede que al ser muy chiquitos los parlantes no puedan llegar a reproducir estas notas. Como en todo el comienzo no tiene nada de audio, tiene muy poquitos colores. Hasta ahora vemos 2 colores. Si contamos, bueno, o 3, no sé, blanco, negro y verde. Y nada más. Algo interesante es que esto es todo el juego. No hay otros tipos de naves, diferentes niveles y demás, eso es todo. O sea, van cambiando la organización de las naves, algunas formas, pero esto es todo. Hasta ahora escuchamos solamente 2 sonidos: el disparo de nuestra nave, la explosión de las naves enemigas y la música que grabó la nave nueva. 3 sonidos como efectos de sonido y un solo sonido para la música. La música, ven, cada vez que bajan las naves enemigas un poquito más, al completar el ciclo lateral, se va volviendo cada vez más rápido y más agudo, para generar esta tensión y estado medio nervioso de que te están por atrapar los naves invasoras.
Y ya está, próximo nivel. Lo mismo con un poquito más de naves o cosas por el estilo. Y ya, eso es todo lo que podían hacer con esas limitaciones. Incluso, este es un juego que podemos decir ya hasta un poquito más avanzado. Todavía nos queda un ejemplo de juegos primitivos, que vamos a ver el Pong, donde había todavía muchísimos menos elementos. Aquí tenemos imágenes de cómo eran las máquinas en esa época. Pueden observar las pantallas de tubo, como los televisores de antes. No sé si los más jóvenes habrán visto alguna vez alguno. Eh, pero, pero bueno, nada, e incluso tenían el volante para poder mover este autito de costado, estos juegos de carreras, pero nada más que de un solo jugador, es decir, lo único que podía hacer es esquivar los demás vehículos que aparecían en la pantalla. Entonces, creo que me quedé. A ver si juego. Acá está, vamos a ver. No sé por qué me quedo después. Pero bueno, ya lo vamos a ver, uno de los primeros juegos de arcades. Vamos a arrancar por este ejemplo directamente. Si me deja ver. Bueno, parece que no me quiere dejar ver. ¿Se sigue viendo ahí el video? Que me abrió una pestaña nueva. Sí, se ve, se abre una pestaña más. Ah, genial, perfecto. Bueno, este es uno de los más primitivos. En esta versión es de la consola Atari, ya es para de uso hogareño. Si no me equivoco, no es la versión de... Ah, no, sí, es la versión de la máquina de arcade. Creo, si no me equivoco, este es el primer videojuego que se comercializó. Es decir, la compañía Atari, de paso que acá tengo la remera, eh, desarrolló este juego, lo puso dentro de una máquina, lo llevaron a un bar para probar, a ver qué pasaba, si a la gente le gustaba. Piensen, en esta época no existían los videojuegos, esta era la primera máquina de videojuegos. Entonces, llevaron esta máquina, toda un armatoste bastante grande, es decir, es como una cajonera donde guardan la ropa, una cajonera simple, ¿no? Que lo tuvieron que trasladar hasta un bar. Entonces lo dejaron a ver qué pasaba y resulta que tuvo mucho éxito en los días que lo dejaron. Y a uno, en ese momento era gratis, ¿no? Es decir, uno podía apretar un botón, empezar a jugar con otra persona, se juega a dos. No estoy seguro si se podía jugar contra alguna programación, es decir, contra la máquina. Pero bueno, tuvo éxito, entonces lo que decidieron hacer fue poner un sistema de monedas dentro de la máquina para ver si la gente estaba dispuesta a pagar para jugarlo. Idearon este sistema donde ponía una moneda, se activaba el crédito para poder jugar, y esas monedas caían como una especie de tarro o un contenedor. Creo que al primer día que lo dejaron, lo fueron al día siguiente a ver y al parecer estaba al tope de monedas. Fue como un éxito instantáneo de que lo pusieron ahí a cómo la gente lo recibió. Entonces, a partir de ahí fue que empezaron a explotar la viabilidad comercial de este juego, de este videojuego, que es el Pong, y el resto, digamos, de historia, cómo se desarrolla después la explosión de los videojuegos en el mundo, que vamos a ir viendo de a poquito, por supuesto. Entonces, como más primitivo, observemos qué cosas podían hacer las luces en las pantallas y este pequeño parlantito que tenía el gabinete de arcade. Si es que tiene sonido, justo yo vengo a poner un video que no tiene sonido. Ahí está, a ver si... Como pueden apreciar,
podemos percibir tres especies de sonidos diferentes, que en realidad son el mismo sonido. ¿Cómo es el mismo sonido? Es decir, sí, es el mismo sonido, solo que cuando golpea es más agudo, cuando golpea una de las paletas, cuando golpea en los costados un poquito más grave, y cuando se hace una puntuación, suena como repetido. Entonces es simplemente el mismo sonido que tiene como una diferente carga de electricidad. Y lo único que se podía hacer en ese momento era o prendías el sonido o apagabas el sonido, no había mucho más, no podías controlar demasiadas más cosas, o lo que veíamos ahora de la altura, es decir, si suena más agudo o más grave, y si por ahí queda prendido y suena de manera repetida este sonido. Pero hasta acá eran como las limitaciones. Pueden ver que no hay música, no hay nada, casi el diseño es muy mínimo, no sé si minimalista lo podríamos llamar, sino que tenemos dos luces a los costados que podemos controlar cómo se van desplazando solamente hacia arriba y hacia abajo, la pelotita, la línea que divide el área de cada uno, los puntajes, y ya está, no hay nada más. Y bueno, con esto se entretenían en el año 1972, como hoy nos podemos entretener con el nuevo God of War, que todavía está en desarrollo. Bueno, entonces, un poquito más adelante de estos primeros juegos con microchips, se introduce la famosa era de los juegos de 8 bits. Al comienzo de esta nueva tecnología, los chips de audio solo podían hacer ondas cuadradas. Ya vamos a ver para que tengan noción. Antes de seguir hablando, vamos a ver algunos diferentes sonidos. Es decir, es la forma de la onda que hace el sonido, es decir, cómo se mueve la membrana que reproduce el sonido y cómo empuja al aire. Es decir, cuando un parlante suena, en realidad se está moviendo hacia atrás, hacia adelante, y la onda que nosotros vemos proyectada de manera vertical, en realidad se mueve de manera horizontal. Recuerden que el sonido se mueve hacia todas direcciones de la misma manera por empuje del aire, ¿sí? Puede estar en el agua también, en otros medios, pero nosotros vamos a tomar el aire, que es como lo recibimos desde un parlante hacia nuestros oídos, es a través del aire. Entonces, es la forma que puede producir el dispositivo, digamos. Dentro de estas formas, que son las formas simples, existen varias. Son la onda sinoidal, que todo tiene que ver con la familia, ya vamos a ver, la onda triangular, la onda diente de sierra y la onda cuadrada. La onda cuadrada, ¿por qué se usaba esto? Ya vamos a escuchar el ejemplo, y es porque es la forma más simple de onda que podían producir con la tecnología que tenían, que es lo que hablamos un poquito antes, que es la señal prendida o la señal apagada. Si no llega a, como, digamos, si yo lo prendo y no controlo el volumen, llega hasta el máximo y se apaga y ya está, no hay mucho más. Es como una luz prendida y una luz apagada. En este caso van a ver, o sea, en el caso del sonido, van a ver que llega hacia el máximo de arriba, digamos, hacia el máximo de abajo, que sería el máximo positivo y el máximo negativo, y esto es porque es una representación del movimiento de la membrana, ¿sí? Es decir, tiene que ir hacia su lado positivo y hacia su lado negativo antes de entrar en reposo. Entonces, por eso es hacia arriba y hacia abajo, como nosotros veríamos hacia adelante o hacia atrás, como si la membrana estuviera así, proyectando el sonido hacia allá, haciendo esto. Entonces, nada, con esta tecnología electrónica, y que ahora se trata con la nueva parte digital, esto era lo más simple que podían producir, entonces ahorraban recursos para poder hacer el juego completo. Vamos a ver lo de las ondas que les quería mostrar recién. Presten atención a cómo suena, esto recuerda. Que les va a sonar muy similar, muy familiar, quiero decir, si conocen juegos de la época. Este es como el sonido característico del audio de los videojuegos, ¿no? De la música de videojuegos, la música chiptune que se conoce hoy en día. Este es como el sonido más característico. Después, bueno, se agregan algunas de las otras ondas y además hay filtros y cosas, pero esto es como lo más característico que conocemos.
escuchar una vez más. Bien. Entonces, otra de las limitaciones que había en esta época es que no se podía reproducir demasiados sonidos al mismo tiempo. Es decir, si había una melodía sonando y de repente había una explosión, la melodía tenía que dejar sonar. O sea, no podía sonar varios sonidos al mismo tiempo. Creo que el límite era 4 o como mucho 5 sonidos. Pero los mismos, es decir, estos sonidos eran reproducidos por lo que conocemos como canales, que son osciladores, es decir, son eh, como, productores de cada una de estos sonidos, serían como instrumentos, como voces humanas, digamos, ¿no? Que cada voz humana puede hacer una sola nota a la vez o un solo sonido a la vez. Entonces, si estoy usando o digamos que hay 4 personas haciendo todos los sonidos, y estoy haciendo los sonidos con las 4 personas y aparece uno nuevo, sí o sí, alguno de estos va a tener que dejar de hacer lo que venía haciendo para poder hacer ese sonido nuevo, y que va a depender de la prioridad que tenga ese sonido en lo que está pasando en el juego. Entonces, sí o sí, había que volverse muy creativo para saber qué sonido se activaba o se desactivaba y qué elementos permanecían para no perder fluidez en toda la sensación sonora entre los sonidos y la música, y no perder la inmersión del jugador, es decir, cómo uno se siente que está adentro de ese juego, que también bueno, pasa con las películas, donde ya, de cierta manera perdemos conciencia de que estamos jugando y simplemente estamos jugando, digamos. Cuando esa sensación se corta, empezamos a prestar atención a este elemento extraño, es decir, por qué está pasando eso, y dejamos prestar atención al juego, interrumpiendo la inmersión misma. Entonces, en esta época, la mitad de la tarea de los compositores era, bueno, crear melodías que fueran verdaderamente buenas, que fueran reconocibles, que uno pudiera quedarse enganchado después de haber jugado el videojuego. Pero la otra mitad de la tarea, que era muy importante, era lograr que con esas limitaciones poder hacer que la música suene a más de lo que parecía. Es decir, no contamos con, por ejemplo, en un piano, yo, con los 10 dedos, si aprieto 10 teclas voy a tener 10 sonidos diferentes. Acá ni siquiera tengo eso. De hecho, lo más común era tener 3 sonidos para hacer estas ondas cuadradas, que cada uno solamente puede hacer melodías, es decir, no puede hacer estos osciladores, que son los que producen el sonido, no pueden hacer más de una nota a la vez. Entonces no tengo forma de hacer algo mucho más complejo. Tengo que limitarme a eso, y el cuarto sonido estaba generalmente reservado para hacer ruido, y con ese ruido hacer generalmente la percusión, se trabajaba con eso. Pero si necesitaba hacer un sonido extra, bueno, eso se tenían que apagar, y bueno, había que tratar de que todo eso sonara a una música completa, ¿no? De competencia con la música que escuchamos normalmente. En esta época también comienzan a desarrollarse las consolas hogareñas, que hoy tenemos mucho más común que los arcades de las salas, que tal vez en muchos lugares, por lo menos acá en Argentina, ni siquiera los encontremos en salas de juego solas, digamos. Si tenemos que ir a un shopping o algo por el estilo, bueno, tenemos así como, no sé, el cine, tenemos al lado una sala de juego que en los 80 y los 90 era muy poco. Entonces, las empresas empezaron a desarrollar estas consolas para poder vender en el uso hogareño, y una de los principales representantes es la Atari 2600. De la misma empresa que creó el arcade del Pong, desarrollaron esta consola que se volvió muy popular en la época. Vamos a ver un poquito cómo eran los juegos de esta consola. ¿Y cómo sonaba? Presten atención al sonido, claro.
¿Ves las limitaciones de colores? Son muy poquitos. Las formas. Parece que casi no hay música en algunos juegos. En este juego no hay nada. Como los sonidos son muy simples también. Por ejemplo, algo muy interesante es que a muchos juegos de los arcades trataron de llevarlo a las consolas hogareñas. Y algo que pasaba en eso es que los arcades tenían unas capacidades mucho mayores que las capacidades que tenían las consolas hogareñas. Es una comparación que pueden tener hoy en día, es como una PlayStation 5 con una Nintendo Switch. Las dos funcionan súper bien, pero los juegos no van a funcionar exactamente igual. Es decir, la Switch seguramente va a tener menos resolución y un montón de limitaciones por las características que tiene el dispositivo, a diferencia de una PlayStation 5 o una Xbox Series X, donde las ventajas son mucho mayores. Bueno, las diferencias, ahora no tengo a mano el Pac-Man, pero pueden buscar cómo era el Pac-Man de arcade, donde tenía, bueno, pueden observar en los gráficos, eran mucho mejores que en las consolas hogareñas, que tenían mucho más limitaciones, ¿no? Los sonidos también pasaba a mí. Y acá tampoco tenemos música. Ven que muy cortito ese pedacito, pero el resto es un solo sonido. Segundo sonido, cuando tercero, y ya. Cosas muy, muy simples. Bueno, ya para esta época de los 8 bits, una característica muy importante que aparecía tanto en los arcades como en las consolas, es que ya había un chip dedicado exclusivamente para el sonido. Es por eso que tenía esta cantidad de 4 osciladores para producir los 4 tipos de sonidos, que había dicho 3 ondas cuadradas, que era lo más común al principio, y la onda de ruido. A diferencia de cómo era antes, que todo estaba en el mismo microprocesador, donde el juego no tenía nada dedicado al audio. En esta época ya tiene uno dedicado, y empieza a haber unas diferencias, claro, por cómo son los diferentes chips de los arcades y las consolas. Y cada consola, porque digamos Atari 2600 es solo un ejemplo de muchas consolas, tenían diferentes calidades o cualidades de sonido. Es decir, una consola no sonaba igual a la otra. No es como hoy en día que no importa si estás en, no sé, en PlayStation 5, en Xbox One Series S, o si estás, no sé, en Nintendo Switch, la música de ese juego, los sonidos van a sonar igual, que ya vamos a ver cómo funciona hoy en día. En esa época dependía de la consola porque es lo que reproducía el sonido, es decir, cada consola tenía un chip que desarrollaba esa empresa, no tenía el mismo de la otra empresa. Entonces, los sonidos variaban de máquina a máquina. Vos podías jugar el mismo juego en arcades, yendo a la sala, el mismo juego en Atari o el mismo juego en otra consola, y en cada versión va a sonar bastante diferente. Entonces, en esta época surge una consola que revoluciona absolutamente todo, que es la famosa NES o Nintendo Entertainment System, que acá en Argentina la conocimos como la Family, que al principio, bueno, creo que el nombre original era Famicom, y acá en Argentina llegó la versión pirata, que era la Family, a la cual podíamos acceder porque no había otra, digamos, era muy caro poder conseguir una NES original. Pero bueno, lo importante es que esta consola trae un gran cambio al paradigma, digamos, del audio que había hasta esa época, y es porque los chips que tenían incorporados, los chips para el audio, permitía tener algunos ondas diferentes, digamos, mejoraba
a cómo funcionaban antes estos sistemas de 3 sonidos de onda cuadrada que le decía el de ruido, porque ahora podían agregar algunas ondas más, y además de tener ese tipo de variaciones, permitía poder reproducir grabaciones. Se vamos a ver qué es esto, porque no es como que grabamos cualquier cosa y lo podemos poner en un videojuego, sino que, primero, que lo que podíamos grabar era muy poquito. Digo podíamos como si hubiera estado, ¿no? Porque lo que se podía grabar era muy poquito, porque la capacidad de almacenamiento era ínfima, es decir, se podía, tal vez puedo tener 1, 2, 3, no sé si llegaban a 4 sonidos grabados, porque ya consumían muchísimo espacio y había que tener el resto del juego, ¿no? Así que nada, esta consola trae una innovación en el sonido, y empieza como una especie también de carrera tecnológica entre las diferentes consolas para competir, y el audio es uno de los fuertes al cual van a apostar un montón, además de, claro, la resolución gráfica. Vamos a ver un ejemplo de esta consola, que seguramente muchos conocen. Presten atención a la diferencia de los juegos que habíamos escuchado hasta recién en el Atari 2600, a cómo suena ahora este juego, bueno, muy conocido, que es el Super Mario Bros. Antes de seguir, quiero que observen un detalle muy importante, y es que las limitaciones de los canales o estos osciladores sigue existiendo. En esta imagen podemos ver que a la izquierda tenemos el chip de audio. Esta es la forma que tienen los chips, estos son los conectores con plaqueta. Y estos son los 4 canales que podía reproducir. Es decir, tenemos los 3 primeros que se usaban con estas ondas que se utilizan para melodías, para los bajos y demás, y esta cuarta que se usaba para el ruido. Y estas son las mismas que se usaban también para los efectos de sonido. Entonces, presten atención a cuando empieza a sonar la música, y que cuando agarra monedas o cosas especiales, cuando sale el hongo, como la música deja de sonar cosas, sobre todo deja de sonar la melodía, lo que se mantiene es la percusión que hace como y el bajo como hace como bueno, es mi mejor interpretación de los sonidos de Super Mario, pero presten atención cómo se apagan las melodías y se mantienen esos elementos de acompañamiento rítmico, mientras suena el honguito, mientras suena la moneda y ese tipo de elementos. Sino como recién, las melodías aparecían bueno, aparte de las otras veces anteriores, pero ahí se nota mucho. Bien, acá podemos apreciar también la gran diferencia que tiene con los juegos anteriores que vimos con el Atari 2600. Entonces los compositores tenían que ser muy inteligentes en esta época para poder hacer funcionar, no solamente de que la música esté buena, que sea divertida y además que no canse el oído al mismo tiempo que no aburra, sino que también tenían que ser inteligentes para tomar estas decisiones de qué elementos iban a seguir sonando, qué elementos iban a apagar y qué elementos iban a mantener esa continuidad, porque uno no siente que se frena la música. Y esto es gracias a cómo está construida. Algo muy interesante que surge en esta época con los videojuegos es que la música tiene la necesidad de lupearse en sí misma. ¿Por qué tiene la necesidad de lupearse en sí misma? Es porque
al tener tan poca capacidad de almacenamiento, la música no podía durar demasiado y no podía saber cuánto tiempo iba a permanecer el jugador en ese nivel, porque a Mario lo podemos dejar ahí parado sin avanzar, no va a pasar nada, lo único, tiene un contador de tiempo, pero es bastante largo. Entonces la música se tenía que repetir en sí misma porque no podíamos agregar, no se podía agregar más música. Y surge este concepto de música de loop en los videojuegos. Para lo cual los compositores tenían que conseguir que al volver la música no se notara la repetición cuando terminaba y volvía a empezar, para que la música pudiera fluir, y al mismo tiempo que la música dure lo suficiente para que no canse, pero al mismo tiempo no sea tan larga como para que no pueda resistir el almacenamiento de la consola que tenía. Bueno, así es como se veía la Nintendo en aquella época. Pueden ver, tiene como una tapa donde se metía los cartuchos, que eran bastante grandes, cartuchos grises, y se conectaba al televisor con el cable de RCA de audio y de video. Que, para que se acuerdan, había que poner el canal 3 para poder sintonizarlo. Bueno, en esta época también surge una computadora, digamos, más que consola, una especie de computadora hogareña. No es PC todavía, pero bueno, no solamente tenía juegos, digamos, sino que también esta consola trae una gran revolución, porque traía programas. Uno podía editar texto, podía usar calculadoras, y demás, se podía usar para aprender. Pero no solo eso, sino que esta consola semicomputadora también tenía en cuenta la producción musical, digamos, la composición musical. Entonces tenía aplicaciones, que en ese momento no se llamaban aplicaciones, que permitían hacer música. Y los chips de sonido que tenía esta consola eran muy particulares. Y era tan buena la calidad que algunos compositores, no sé si muchos, pero sí hay compositores que cuentan anécdota, que al ser un poco más barato que los sintetizadores de la época, es decir, que esos teclados, que también tenían chips de sonido, pero muchos más desarrollados, porque eran, digamos, exclusivamente para música. Era tan bueno el del Commodore que se compraban la consola y le conectaban otro teclado para poder usarlo como sintetizador. Entonces, bueno, esta también trae esta nueva tecnología, o no, esta nueva calidad en esta competencia que había sobre el audio también, de mejorar respecto de otras compañías. Así es un poco como se veía el programa, donde podías editar partituras y trabajar con música directamente dentro de esta computadora o consola. No sé si dije algún video, sí. Vamos a ver un poquito cómo sonaba la Commodore 64 a diferencia de la NES. Dicen además que cada consola sonaba muy diferente. Entonces tenía sus propias características y su propia riqueza en el sonido. Pero las limitaciones eran generalmente las mismas. Perdón, justo está pasando el camión de las verduras. Esta es otra adaptación de un juego de arcade. Bueno, después de lo que habíamos recién sobre la tecnología de los 8 bits, durante esta época también surge algo que se conoce como síntesis de frecuencia modulada. Es decir, que a una de estas formas de onda se la podía modular y alterar con otras formas para generar ondas más complejas.
Y esto nos permitía tener una paleta de sonido muchísimo más amplia todavía. Con esta tecnología aparecen nuevos microprocesadores de música, que incluso algunos llegaban a tener incorporados sintetizadores adentro, que ya vamos a ver un poquito cómo funciona. Esta tecnología en videojuegos se vio primero en un juego que se lo conoce como Marble Madness. Ya vamos a ver ahora un ejemplo para que escuchen cómo sonaba. Acuérdense de cómo sonaba recién el Super Mario, de cómo sonaba la Commodore 64, cómo venía sonando el Pong, y la gran diferencia con esta nueva tecnología de frecuencia modulada. Vean cómo los sonidos también son mucho más suaves, son más complejos, y hay un montón de cantidad más de sonidos, porque además ahora tienen más canales, es decir, más osciladores. Creo que tienen hasta 16, entonces pueden hacer mucho más sonido al mismo tiempo. Dice u 8, no me acuerdo bien la cantidad de canales. Habría que averiguarlo. Pero los sonidos son muchísimo más complejos, tienen mucho más sonidos. Entonces, esto gracias a esta nueva tecnología que tuvo su gran auge en la próxima consola, que haría la gran competencia también con Nintendo, en todo sentido, que es la famosa Sega Genesis, que imagino muchos ya la conocen, y vamos a ver un poquito cómo sonaba esta consola, que hizo un uso muy avanzado de esta nueva tecnología de sonido con frecuencia modulada. Incluso este juego llega a tener muchos sonidos ampliados, porque el personaje tiene en algunas acciones su voz, y hay como un comentarista también que aparece por ahí, porque además, a medida que se iba ampliando la capacidad de sonido del microprocesador, la cantidad de canales, la complejidad de sus propias ondas, incorporando también, no, creo que el sintetizador, no, eso era después, pero bueno, pueden producir sus nuevos sonidos. También tenía un avance en la capacidad de almacenamiento. Entonces, de esta manera, quiere decir que podemos agregar estos sonidos sampleados, que ya vamos a ver un poquito más adelante, que son componentes, es decir, podemos tener más grabaciones dentro del juego. Acá ya los sonidos que tenían las consolas son muy similares a cómo eran los sintetizadores de esa época, es decir, lo que usaban las bandas de la época. En cualquier banda de los 80 que pueden venir con teclados, van a tener sonidos medianamente similares a lo que hacía en los videojuegos como Sega, ya que usaban esta misma tecnología de frecuencia modulada, e incluso el microprocesador que usa la Sega Genesis es un microprocesador Yamaha, que es del mismo instrumento Yamaha DX7, que fue muy famoso en los 70, que tenía una tecnología muy similar, aunque en el juego era un poquito inferior. Ahí podemos escuchar algunas de las voces. Algo que me había olvidado de comentarles es que en la generación tecnológica anterior, en el 8 bit y hacia atrás, los compositores, para poder hacer la música en los videojuegos, para poner la música en los videojuegos, si bien podían, no sé, ir a un piano para componer sus melodías y cosas por el estilo,
para incorporarlas en el juego, tenían que hacerlo a través de código, tenían que programar la música. No es como insertar una partitura o grabar la música que iban componiendo. De hecho, a los comienzos de los videojuegos, quienes hacían los sonidos y la música eran los mismos programadores. A medida que fue avanzando la tecnología, fueron incorporándose compositores profesionales que además, bueno, tenían que aprender estas nuevas tecnologías y cómo programar la música en los juegos, que generalmente era por código. Lo mismo que hacían los programadores. No existía un medio que te permitiera una forma más amigable de poner la música dentro del juego. Bueno, acá vemos la imagen de juegos famosos de la Sega Genesis, como Sonic. Y bueno, una de las grandes revoluciones que viene en la misma época, ya estamos hablando de fines de los 80, principios de los 90, es la tecnología que se desarrolla en las computadoras. En esa época, las personas que eran usuarios de computadoras veían a las consolas y los videojuegos como juguetes, no como algo que se podía hacer un producto profesional. Es decir, nivel de audio, lo que fuera, siempre cuando uno compraba una consola, compraba un juguete y no un videojuego o algo educativo o lo que sea, y se lo comparaba mucho con el uso profesional, porque las computadoras se usaban para trabajar. Entonces, como está ese pensamiento, las computadoras no tenían la evolución de tecnología en audio que tenían los videojuegos. Las computadoras solamente tenían un parlantito que indicaba cuando la prendía, cuando la apagaba, o si había un problema con el sistema. Pero varias desarrolladoras de videojuegos de esa época insistían en poder, en que haya una evolución o que haya inversión para desarrollar el audio dentro de las computadoras personales. En esa época ya estaban las computadoras con un gabinete, o las Macs, que eran solamente el monitor, tenían una computadora adentro. Recuerdo que todavía había monitores de tubo, y los parlantes, como pueden ver ahí, eran lo más moderno que existía en la época. Entonces surge esta nueva tecnología que es la placa de sonido Sound Blaster. Es decir, ahora las computadoras no solamente van a tener un pequeño disparador con un parlantito que hace pip o cuando no anda o lo que fuera, o que es lo que también se tenía que usar para el audio de los juegos, ¿no? Esa era la limitación, sino que ahora tenían una placa de sonido dedicada solo para el audio. Vean el tamaño de la placa, que tiene casi el tamaño de las placas de la consola. No solamente tenían una placa dedicada, sino que esta placa tenía un sintetizador incorporado, es decir, que podía producir sonidos que estaban prearmados, que ya vamos a ver cómo funciona esto. Y nos trae nuevas tecnologías. Entonces, esta nueva placa de sonido permitió a las computadoras en el mercado de los videojuegos competir contra las consolas. Que, bueno, una placa que, como les decía recién, además de tener un sintetizador integrado, tenía capacidades ya de sonido digital, como lo que veníamos viendo en la generación de Sega, que además es la generación de 16 bits, cuando aparece la frecuencia modulada, o por lo menos así la catalogamos por la capacidad de la consola, que incluso se llama Sega Genesis 16 bits, que es lo que vendía también. Como les decía, con esta nueva tecnología de las placas de sonido con un sintetizador integrado, surge este nuevo lenguaje de comunicación entre dispositivos que se llama General MIDI. Esto significa que ahora un compositor podía componer una melodía y en el mismo programa que ya vamos a ver, le podía asignar un instrumento que ya estaba prearmado en este sintetizador que trae la placa de sonido, y decir qué instrumento tiene que tocar esa melodía. Entonces esa misma melodía después podía asignársele diferentes instrumentos, y cada
digamos, cada placa también tenía su propio sonido, digamos, la Sound Blaster no era la única, había otras placas más conocidas, ahora no me acuerdo el nombre, que también tenía su propio sonido porque desarrollaban su propio chip, sus propios sintetizadores, entonces podía jugar también el mismo juego en diferentes computadoras y iba a tener diferentes sonidos, pero la diferencia es que el sonido ya estaba preseleccionado por el compositor, a diferencia de antes, que simplemente iba a depender de cómo sonaba esa consola. Ahora, además, esta tecnología con la frecuencia modulada permite que al moldear, bueno, modular estas frecuencias podemos imitar sonidos de instrumentos tradicionales. Podemos hacer sonido como si fuera un oboe, como un clarinete, como un piano, como unas cuerdas y demás, y se amplía esa paleta de instrumentos y de sonidos. Entonces, esto es más o menos lo que pasa con el lenguaje de General MIDI. Digamos, el teclado representaría lo que hace el compositor y programa, digamos, compone sus melodías y le dice a través del lenguaje General MIDI, guarda la información de qué instrumento debe ejecutar. Entonces ese comando se lo envía a la placa de sonido que tiene el sintetizador y lo reproduce en los diferentes dispositivos dependiendo qué placa tenga. En este caso, por ejemplo, los sintetizadores tenían organizados bancos de sonidos con su número. Por ejemplo, el número 028 en uno de las placas de sonido podía ser una guitarra. Entonces, en la programación MIDI poníamos que esa melodía se asignara al instrumento 028 y eso iba a tener una guitarra, que lo pueden ver en los teclados Casio, Yamaha, además de hoy en día, que tienen sus sonidos y van a ver que tienen la organización similar. Incluso en las computadoras que usen sonido de General MIDI van a ver que tiene una numeración que se mantiene más o menos como estándar. Después de todo esto, hablando un poquito de lo que decíamos antes de sampleo y también en esta época, el sampleo era una técnica que avanzaba también en paralelo y que se iba volviendo cada vez más común. ¿El sampleo qué quiere decir? Quiere decir que básicamente es grabar y reproducir esa grabación. Entonces podemos grabar una voz y reproducirla en un dispositivo como puede ser el Sega Genesis o en este que es el Game Boy. Y bueno, nada de eso. Grabarlo y reproducirlo. Eso básicamente es lo que nos referimos cuando hablamos de sampleo. Pero uno de los problemas que había con la limitación de la tecnología es que el dispositivo que reprodujera podía degradar el sonido porque no tenía la calidad misma con la que se puede haber grabado. Entonces, eso hacía que el sonido bajara un poco de calidad, pero también generaba una sonoridad particular que tenían los videojuegos. Entonces estas grabaciones sonaban como a videojuegos también, de cierta manera. Que es como escuchamos un poquito en el juego de Earthworm Jim que vimos recién en Sega, donde las voces no sonaban como, resonaban un poco como saturadas. Ahora vamos a escuchar un ejemplo de un famoso logo de Sega Genesis, donde dicen Sega, pero no se escucha bien grabado y cristalino por el coro, sino que se escucha con esa saturación de la reproducción que puede hacer la consola Sega Genesis de esa grabación. No sé si pueden percibir esa saturación. Está todo como... Se escucha un poquito mejor, pero todavía. Bueno, lo importante son estas. Bien, ahí pueden notar cómo la reproducción rompía un poco la calidad de grabación. A ver si me quedan muchos, bueno, dos más. En esta época también surge un nuevo, y gracias también a las nuevas computadoras, un nuevo software, o sea, es decir, una nueva aplicación, un nuevo programa, que permitía a los compositores escribir la música sin tener que hacer código, es decir, sin tener que programar todo lo que tenía que pasar con la música, usando esta aplicación, como les decía, que se llamó Tracker. ¿De qué se trataba esto?
Se trataba de que podíamos, como ven en estas barras, el tiempo en este programa transcurre verticalmente, es decir, hacia arriba. Entonces, en estas barritas que pueden tener diferentes instrumentos, como vemos, no sé si se ve el puntero, pero digamos al medio hacia la derecha dice funk bass, que sería bajo funk, donde tenemos ese banco de sonido que hablamos antes, ese era el MIDI y demás. Cada una de estas barras con números que vemos puede ser un instrumento diferente, un diferente track. Acá vemos que tenemos 8 tracks. Bueno, ahí que no me acordaba antes, no sé si iba a haber más, pero ahí tenemos 8, del 0 al 7, que si no me equivoco el 0 generalmente se asignaba a la batería o a la percusión. Entonces lo que se asignaba acá era una nota en el cifrado americano, que tenemos A, B, C, D, F y G, que serían la, si, do, re, mi, fa, sol, y se le asignaba una octava, es decir, una altura donde iba a aparecer. Y además se le asignaba un número que es cuánto duraba esa nota, para saber cuándo se prende y cuándo se apaga esa nota, además de que se podía programar volumen y otros parámetros más, y se podía ir escuchando en tiempo real cómo sonaba todo esto. Y de esa manera se podía insertar la música, programar, porque también es programarla, pero sin tener que usar código. Entonces el programa era mucho más amigable para los compositores, que tener que estar aprendiendo a hacer código dentro del programa y demás. Entonces, este programa facilitó mucho. De hecho, hoy en día se usa mucho en música retro, en música de chiptune. Los artistas de chiptune usan mucho los trackers para producir su música. En esta época también LucasArts introduce un software o un programa, una aplicación, para que entiendan mejor, que revoluciona completamente, no solamente la industria de videojuegos, sino en la música, sino también la forma en que las personas escuchamos música. Porque hay una forma de escuchar música que existe hoy en día gracias a los videojuegos que no existió nunca en la historia de la humanidad. Es decir, que el resultado que escuchamos de música dependa directamente de las decisiones que tome el espectador, en este caso el jugador, el oyente, ¿sí? Entonces, eso no existía antes, no había forma de hacer que, no sé, alguien vaya a un concierto y depende de las decisiones o las cosas que haga el oyente o la audiencia, la música que está pasando en el escenario cambie. Pero los juegos, como tienen esta interactividad, y gracias a esta nueva tecnología, dieron paso a esta nueva forma de escuchar música, que es la música dinámica o adaptativa. Entonces, el nuevo software que introduce LucasArts, que es una empresa creada por George Lucas, el mismo que dirigió, que inventó Star Wars, que se llamó iMuse, o Interactive Music Streaming Engine, o en español conocido como motor de transmisión de música interactiva. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que ahora ya la música no va a ser un simple loop que se va reproducido por nivel o porque no sé, se descubrió un elemento nuevo, sino que ahora la música podía cambiar dependiendo de las decisiones que tomaran los jugadores. El juego en el que trabajaron esto en LucasArts fue en Monkey Island 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, sin ser tan específico, bueno, no me acuerdo exactamente cómo era el caso musical, pero tenías una música que sonaba de fondo en un nivel, por ejemplo, en las afueras de un pueblo, y cuando entrabas a una de las casas del pueblo, por ejemplo un bar, y teníamos un diálogo con uno de los personajes, al salir, dependiendo de las decisiones que hayamos tomado y si resolvimos o no ciertas partes de las conversaciones, la música tenía agregado otro instrumento o iba alternando dependiendo de las decisiones que vos ibas tomando, qué música sonaba o cómo sonaba las diferentes capas de la música, que eso antes no se había podido hacer nunca. Vamos a ver un pequeño ejemplo de Monkey Island para que conozcan también cómo sonaba en esa época, cómo se veía en las computadoras.
Bueno, bien, me voy hasta ahí, así no se nos va tanto el tiempo. Entonces, para finalizar, el último avance tecnológico que vamos a ver es la aparición del CD-ROM, que acá lo conocemos como CD-ROM, que bueno, prácticamente ahora ya no se usa mucho, lo que usamos es el Blu-ray, en mejor de los casos, si no, ya todo digital por streaming y cosas por el estilo. Entonces, cuando estaba surgiendo esta interactividad de la música y demás, se vio un poco, como decía, tapado por la nueva aparición de esta tecnología de los CD-ROMs. ¿Qué traían de nuevo los CD-ROMs? Es que tienen una capacidad de almacenamiento muchísimo mayor de lo que se podía hacer hasta el momento. En esa época los CD-ROM podían tener las 600 a 700 megabytes, que era un montón. O sea, piensen eso hoy en día, con juegos que pesan por lo menos 50 gigabytes, 700 megas no es nada. Pero el juego, 1024 megas es un gigabyte. Entonces, bueno, vean la diferencia, ¿no? Entonces, lo que permitía hacer el CD-ROM, que era el mismo que se usaba para la música, era el mismo CD que se usaba para las consolas o para las computadoras, es que ahora la música se podía grabar, las voces también se podían grabar. Ahora podíamos grabar desde orquestas o no sé, lo que quisiéramos, y ponerlo ahí. Sí, va a depender de la cantidad de música que pongamos y sonido y todo, siempre seguimos limitados a la misma capacidad de almacenamiento, que hoy es casi ilimitada, digamos, porque, no sé, 100 gigabytes es muchísimo. Pero bueno, se podría hacer eso. No solamente eso, sino que en esta época lo que pasaba es que si al CD de juego lo ponías en un reproductor de música, de CD, podías escuchar la música del juego. Es la primera vez que podías escuchar la música fuera del juego. Entonces, esto fue un cambio de paradigma muy grande. Y eso también trajo consigo un auge, porque digamos, las personas que hacían la música para Sega y demás, que eran similares a los sintetizadores, ahora podían usar los mismos sintetizadores que tenían muchísima más calidad para poder hacer la música y grabarlos directamente. Entonces, en esta época también trajo como un auge de explosión de hacer música con estos sintetizadores, que ahora vamos a ver uno de los ejemplos de la famosa consola que nos dio a todos esta nueva tecnología, que es la PlayStation 1. Sienten ahora esa calidad de sonido, ¿no? Incomparable a como era antes. Porque además de poder tener más música y poder grabar además, la calidad de sonido es muchísimo mayor. Perdón, interpongo. Y otro de los pequeños detalles de funcionamiento es que ya la música no es ejecutada en tiempo real, digamos. No hay un chip que esté reproduciendo la música en tiempo real, sino que la música es completamente pregrabada. Es decir, primero se grababa, se ponía en el CD y se reproducía ahí ya terminado. Lo mismo con los efectos de sonido. Bueno, adelantar un poquito. Además, bueno, ahora la calidad de los juegos que pueden ser 3D, una explosión de juegos en 3D. Ahora, si escuchan la guitarra que suena, es una guitarra de verdad. Y la calidad de música, digamos, está a la altura de las producciones musicales de las bandas. Digamos, la voz que escuchamos recién también se escucha completamente real. No hay saturación y tipo de cosas por el estilo.
Este es uno de los casos donde se usaban muchos sintetizadores. Bien, bueno, hasta acá vamos a llegar con la clase de hoy de historia. Ya lo que sigue es como un desarrollo de las mismas tecnologías, ya pasado al almacenamiento interno, donde el juego se instala directamente dentro de la consola y reproduce solamente ciertas partes del CD, no está todo el tiempo reproduciendo el disco. Y bueno, ya vamos a ir viendo el resto de lo que pasa cuando veamos el resto de los temas en las clases, porque es lo mismo que seguimos ya usando hoy en día. Así que bueno, hasta acá la clase de hoy. Muchísimas gracias, Ariel. Bastante interesante toda la temática que estuvimos viendo el día de hoy. Vimos mucho de la historia y cómo es que la música, los sonidos influyen en el usuario, ¿no? En cómo es que los atrae. Incluso podemos ver en los mismos casinos que explotan de sonidos porque son como las recompensas de las personas y siguen jugando como que te llega a Ujú. enviciar lo que es el tema de la música, ¿no? Lo que son los sonidos y demás. Sí, sí, totalmente. No sé si nos querés comentar un poquito qué es lo que vamos a ver la clase que viene, así nos adelantas. Eh, Déjame que revise porque no me acuerdo bien qué queda. Pero bueno, en la clase que viene sí vamos a empezar de lleno a ver un poquito más qué es el compositor, cuál es la función del compositor y empezar a conocer un poco el proceso de cómo se hace toda esta música de videojuegos. Bueno, perfecto, entonces muchas gracias, Ariel. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos la clase que viene, ¿te parece? Totalmente, totalmente. Hasta la próxima clase. Muchas gracias, Noelia, y muchas gracias al Ministerio por recibirme. Por favor, muchísimas gracias a todas y todos. Nos vemos la clase que viene y estén atentos a lo que es el material teórico, a lo que es la encuesta, a los videos y demás. Así que bueno, nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Chao, chao.